Buenas tardes. Este día vamos a dar una pequeña plática que tiene que ver con el uso de los bloques lógicos. En este caso, pues lo vamos a hacer el uso de los bloques lógicos en primaria. Nosotros sabemos que los bloques lógicos, pues generalmente se utilizan en preescolar. Sin embargo, en este día vamos a ver algo, pues un poquito diferente. No es común que se utilicen en primaria, de hecho siempre se cree que son para preescolar y de hecho habitualmente así ha sido. Sin embargo, sí los podemos utilizar en primaria. Y bueno, vamos a ver qué nos ofrece este material. En primer lugar, vamos a ver nuevamente pues qué son los bloques lógicos y cómo vamos a poderlos utilizar en primaria. Sabemos que en preescolar nos llevan a que el alumno maneje las nociones prenuméricas, es decir, que el niño aprenda a clasificar, a seriar y algunos otros conceptos de este tipo que lo van a llevar a la construcción de número. Sin embargo, vamos a ver que los podemos utilizar más allá, no solo para las nociones prenuméricas, sino para otros conceptos también que podemos manejar en primaria. Entonces, pues vamos a ver cuáles son esos conceptos que también podemos ir viendo en primaria. Para muchos es algo como que, pues no muy claro el hecho de utilizarlos también en primaria. Por lo tanto, pues por eso empezamos con una pregunta. ¿Sabías que los bloques lógicos también se pueden utilizar en primaria? No solo en primaria baja, sino en primaria alta también. Entonces vamos a empezar a ver qué nos ofrecen los bloques lógicos en estos niveles. Para empezar, pues son un material didáctico concreto y estructurado. ¿Por qué estructurado? Porque fue creado específicamente para el trabajo matemático. Es un material que está creado y hecho por un conjunto de piezas de formas y colores. Y contiene, bueno, el material original contiene 48 piezas que se manejan por 4 atributos. Estos atributos son las características que contiene cada bloque, son los atributos básicos: color, forma, tamaño y grosor. Algunos paquetes podemos observar que traen adicionalmente un hexágono, lo cual subiría a 60 piezas. Este hexágono no forma parte del material original. De hecho, en preescolar se acostumbra o debe de acostumbrarse en algunas actividades sí se puede utilizar ese hexágono, cuando no sean actividades de describir las características del bloque. Y cuando sí hay que describir las características del bloque, pues se recomienda retirarlo. En cambio, en primaria, pues sí lo vamos a poder utilizar más, sobre todo en primaria alta. En primaria baja algunas veces sí, algunas veces no. Bueno, pues ya sabemos entonces cuáles son sus colores: azul, rojo y amarillo. Las formas: cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo. Y podemos agregar en algunos momentos el hexágono. ¿Qué más? Las formas son, bueno, esas son las formas, 2 tamaños, grande, pequeño, y vamos a tener grosor, el grueso, el delgado. ¿Qué más necesitamos para trabajar? Bueno, pues en caso de primaria baja y alta vamos a requerir ya más materiales. Por supuesto que los dados que traen los atributos. Esos atributos vienen en sentido positivo. Ahorita vamos a mostrar los materiales. Y además necesitamos atributos en sentido negativo. Si no tenemos los dados en sentido negativo, bueno, pues los podemos manejar unas tarjetas con atributos negativos. Además, vamos a necesitar algunos aros
para ir diferenciando los conjuntos o las colecciones que se vayan haciendo. Prácticamente es todo lo que se necesita. Y bueno, pues vamos ahí y en algunos momentos vamos a necesitar plantillas en donde manejemos algunas actividades con los bloques. Bueno, el kit de bloques lógicos es un material que por medio de la manipulación va a permitir a los alumnos desarrollar habilidades del pensamiento concreto. Estas habilidades son el fundamento del pensamiento lógico-matemático y mediante estas actividades de los bloques lógicos, pues los alumnos van a poder favorecer la creación y uso de estrategias de pensamiento en la resolución de problemas, activar habilidades y estrategias para dominar información, clasificarla y relacionarla, mejorar su razonamiento lógico a partir del desarrollo de sus capacidades cognitivas, cómo identificar, comparar y clasificar objetos o situaciones, relacionar la información, datos y fenómenos, de modo que sea posible realizar las transferencias hacia otras asignaturas y a situaciones de la vida cotidiana, promover la colaboración entre los compañeros. Entonces, como vemos, aquí ya están surgiendo algunos otros datos importantes, algunas otras situaciones que va a poder adquirir el niño en primaria, ¿sí? Algo muy importante es esta parte de acá atrás. Bueno, todo es importante, pero hay algunas menciones más importantes todavía. Por ejemplo, esta de mejorar su razonamiento lógico a partir del desarrollo de capacidades cognitivas como identificar, comparar y clasificar, y estas solo son algunas, objetos o situaciones. Esto ya es un poco más diferente de lo que hacen normalmente en preescolar. Además, el adquirir habilidades para dominar la información, clasificarla y relacionarla. Y algo también aquí muy importante es el hecho de que el material lo podemos manejar, las actividades de este material, transferirlas a otras asignaturas, no solamente a las matemáticas, y a situaciones de la vida cotidiana. Entonces, bueno, vamos a ver algunas habilidades, porque inclusive podemos mencionar algunas más. Estas son las más importantes que se van a poder destacar en el manejo de los bloques en primaria. ¿Qué habilidades matemáticas se pueden desarrollar por medio de los bloques lógicos? Ordenar, representar, contar, identificar, comparar, relacionar, clasificar, argumentar, agrupar, razonar. Son algunas de las que vamos a mencionar el día de hoy. Y bueno, pues que vemos que hay ya cierta diferencia en cuanto al manejo de los bloques normalmente en preescolar, ¿sí? ¿Qué vamos a poder hacer? Aquí vamos a ver entonces un poquito acerca del material y regresamos a esta parte. Bueno, es importante notar que entonces el material va a ser el siguiente. Ya lo mencionamos, pero ahora lo vamos a mostrar, que tiene 4 atributos o características y que la primera es el color, azul, rojo y amarillo. Enseguida, el siguiente atributo es la forma. Aquí tenemos rectángulo, cuadrado, triángulo, círculo. Y como vimos, pues que también se ha agregado en algunos paquetes el hexágono. Adicionalmente a esto tenemos 2 tamaños, que son el grande y el pequeño. También tenemos 2 grosores, el grueso y el delgado.
Si nosotros hacemos el conteo de 3 colores por 4 formas, por 2 tamaños, por 2 grosores, nos resultan 48 piezas. Al integrar el hexágono, resulta que tenemos entonces 60 piezas. ¿Sí? El hexágono no es totalmente indispensable porque el material original son 48 piezas y hay paquetes, sobre todo paquetes extranjeros, en donde nada más vienen las 48 piezas. Entonces, si tenemos los 60, bueno, lo podemos integrar para no desperdiciar el material, decir, no lo estoy ocupando, pero en realidad no es así como que muy indispensable. Entonces, bueno, ¿qué otros materiales necesitamos? Mencionamos los daditos de atributos. Sí, cada dadito viene con un atributo diferente. Color, forma, que es la figura geométrica, el tamaño y el grosor. Estos son en sentido positivo, porque son las cualidades que sí presenta el bloque. Y si no contamos con los daditos en sentido negativo, podemos, de hecho podemos adquirir otro juego y le ponemos un tachecito y ya son los atributos negativos. Pero si tampoco lo tenemos, bueno, podemos utilizar una especie de tarjetas como estas, en donde viene la figura del bloque y con un tachecito. Este tachecito nos indica que no es que esa característica no la debe tener el bloque. Por ejemplo, aquí nos indica que no debe ser redondo. Y vamos a sacar otro. Aquí, por ejemplo, que no debe ser delgado. Y acá que no debe ser grande, ¿sí? Y bueno, así vienen muchos, todos los atributos. Por ejemplo, que no debe ser rojo. Entonces, ¿para qué nos van a servir estos? Pues para ver las características que sí tiene el bloque y en este sentido las negativas para las características que no tiene el bloque. Como vemos, el trabajo también es de razonamiento lógico. Por lo tanto, pues, por eso vienen los atributos así. Entonces, vamos a regresar a la diapositiva que estábamos viendo. Bueno, de hecho, vamos a ver otra. Y ahorita regresamos a la anterior. Entonces, bueno, como vemos, el material de bloques lógicos tradicionalmente se ha utilizado en preescolar para desarrollar las nociones prenuméricas. Sin embargo, su uso se puede extender a primaria, tanto baja como alta. Y bueno, ya vimos que es un material que por medio de la manipulación va a permitir que el alumno desarrolle ciertas habilidades del pensamiento matemático concreto y que son el fundamento del pensamiento lógico-matemático. Y bueno, aquí vamos a ver una actividad y ahorita nos vamos a pasar a las habilidades que vamos a ir desarrollando. Esas habilidades las voy a mencionar en un ratito. No quiere decir que vamos a trabajar solamente una habilidad, por decir identificar. No quiere decir que toda la actividad nada más nos vamos a basar en la identificación. No, dentro de una actividad que normalmente tenga, que digamos, bueno, la principal habilidad que se va a desarrollar aquí es la identificación, ¿sí? Pero dentro de esa identificación puede haber algunas otras, ¿sí? De hecho, se van relacionando las actividades con diferentes habilidades, no solamente es una en especial. Pero bueno, las vamos a ir mencionando una por una porque es importante el conocer cuáles son esas habilidades, más no quiere decir que cada actividad sea específica de una habilidad. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de la identificación, identificar las características de los objetos. Aquí en esta actividad, pues los niños, para abrir la actividad, como vamos a mencionar algunas adivinanzas con los bloques, va a ser importante que como motivación, como actividad
anterior, o sea, antes de iniciar esta, como motivación para captar el interés de los niños, hagamos algunas adivinanzas de cualquier cosa, ¿no? De lo que queramos. Obviamente relacionadas con el nivel de los niños. Esto está invitándose a primero, segundo, tercero. Y ya una vez que los niños han manejado algunas adivinanzas de cualquier cosa, vamos a introducir esta actividad que es identificar las características de los objetos. Entonces, bueno, uno de los objetivos o propósitos de esta actividad es que los niños empiecen a jugar a adivinanzas con los bloques. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Se colocan y se distribuyen todos los bloques en la mesa. Sabemos que pues este trabajo se realiza por equipos y que lo ideal sería que tuvieran un paquete o un kit de bloques por equipo. Si no es posible tener un kit por equipo, bueno, pues se pueden tener o hacer un equipo más grande o dividir los bloques, pero lo ideal sería un kit por equipo. ¿Cuántos niños pueden estar? Máximo 5 o 6, para que puedan manejarlo de una buena manera. Entonces, se distribuyen los bloques en la mesa, a lo largo de la mesa, que no estén los bloques sobrepuestos, o sea, que se vea claramente el bloque, así como tengo yo acá atrás en el fondo, así, más o menos. Y que observen las características de los bloques, tanto el color como la forma, el tamaño y el grosor. Y bueno, vamos a indicarles a los niños que van a decir algunas características de los bloques. Y entonces ellos van a buscar aquel o aquellos que cumplan con estas consignas. Por eso se llama adivinanzas, que en realidad no son adivinanzas, pero son un razonamiento. El niño tiene que razonar e identificar el bloque que se está nombrando. Entonces, por ejemplo, un bloque grande. Entonces ya ellos tienen que ir buscando de entre los bloques grandes. Ahora que sea de más amarillo y que sea grueso, o un bloque cuadrado azul, pequeño y delgado. Por eso lo podemos empezar a hacer con un solo atributo. Es decir, a ver, vamos a buscar un bloque rojo. Sí, entonces hay muchos bloques rojos, cualquier rojo puede cubrir la idea. O después un bloque amarillo o un bloque azul, un bloque cuadrado, un bloque delgado, grueso, pequeño. Y ya le vamos agregando 2 cualidades, luego 3 cualidades, y así hasta el momento en que ya integremos más, por ejemplo, como este bloque grande, amarillo y grueso. Ya después un bloque cuadrado, azul, pequeño y delgado. Aquí ya estamos integrando los 4 atributos, ¿sí? Entonces, aquí estamos trabajando la identificación, pero dentro de esa identificación quizá haya algunas otras habilidades que los niños puedan estar manejando. El juego libre también es una actividad muy importante que se debe de realizar no nada más al inicio, sino que la podemos manejar en cualquier otro momento. Por ejemplo, solicitar que organicen los bloques en la mesa como ellos decidan. Entonces, igual necesitan un kit de bloques y dejar que construyan libremente figuras con los bloques. Como por ejemplo, aquí tenemos una especie de muñequito, podríamos decirle, muñequito. El niño construyó el muñequito y pues no nada más nos vamos a quedar aquí con que construyó el muñequito. Aquí vamos a poder relacionarlo con otra asignatura. En primer lugar, vamos a pedirle que nos describa, ¿no? ¿Qué hizo? Estamos trabajando descripción. Esto va a tener mucha relación con el área de español, expresión escrita o expresión oral. Que nos platique qué es lo que construyó. Si el niño no nos puede describir muy bien, entonces le vamos a hacer preguntas. ¿Qué construiste? ¿Qué nombre le pondrías a tu trabajo? Ya que ellos nos digan, bueno, pues sobre lo que nos vayan diciendo le vamos haciendo preguntas
Aquí la idea va a ser que en un momento dado, cuando ya se pueda realizar, ellos nos puedan generar una historia o una pequeña historia o cuentito relacionado con el diseño que construyeron. Cuando son pequeños de, digamos, primaria baja, que nos lo cuenten en forma oral. Aquí estamos favoreciendo además la expresión oral. Ya en primaria alta, pues esto puede ser ya escrito, aunque sean pocos renglones, pero que lo escriban. Entonces ya estamos también favoreciendo la expresión escrita. Por eso se mencionaba al principio que van a permitir la relación con algunas otras asignaturas, no nada más nos vamos a quedar con las matemáticas, ¿sí? Y bueno, aquí también ellos podemos hacerles preguntas. ¿Cuántos bloques utilizaste? Ya cuenten cuántos bloques en general. ¿De qué formas utilizaste? Si utilizaste todos los colores, porque hay niños que pueden nada más hacer alguna figura de un solo color o de dos colores. En este caso, pues la figurita sí trae los tres colores. ¿Qué formas empleaste? Aquí también se empleó el círculo, el rectángulo, el triángulo. ¿Qué figuras no empleaste? Aquí, por ejemplo, en este muñequito, pues no se utilizó el cuadrado, ningún cuadrado. ¿Y de qué tamaño son los bloques que usaste? Aquí la mayoría de los bloques son pequeños, solamente se utilizó un bloque grande, ¿sí? Entonces, hacer todo ese tipo de preguntas, qué bloques utilizaste y que ellos nos platiquen. O sea, lo que queremos pues es que nos describan también su trabajo. Entonces, esta es una buena actividad en donde estamos poniendo en juego varias habilidades. Vamos a regresar a la otra diapositiva donde tenemos las habilidades que los niños van a ir rescatando. Y pues vamos a ver algunas actividades que podrían favorecer esa habilidad. En este caso, ordenar. Son de las que vimos al principio. Ordenar. Aquí el niño puede ordenar según tamaño, color y forma. ¿Sí? En la imagen pues vemos que está de acuerdo al color. Esto también lo podríamos llamar clasificación. Como mencioné yo al principio, no va a ser si tenemos como que una actividad específica con una habilidad a desarrollarse principalmente, pero que dentro de esa habilidad puede haber algunas otras semejantes o algunas más que se van a ir desarrollando. Entonces, esta pudiera ser una, ordenar según tamaño, color como en este caso, forma, o incluso grosor. Otra sería ordenar a partir de un patrón específico que se está manejando y ya el niño tiene que seguir ese patrón. Eso tendría una relación estrecha con la seriación. Ordenar según el número de lados. Aquí ya estamos viendo situaciones diferentes a las que se podrían estar manejando en el preescolar. Ordenar según el número de lados, ¿sí? Pudiera ser desde el que no tiene lados hasta el que más lados tiene. Aquí sí podríamos incluir el famoso hexágono, ¿sí? Que se ordene desde el que no tiene lados hasta el que tiene más lados, o al revés, el que tiene más lados hasta el que tiene menos lados. Ordenar según el número de ángulos, medida de los ángulos. Esta ya es una actividad pues un poquito más elevada. Ya tendrían los niños que reconocer qué son los ángulos y más o menos tener nota de qué tipos de ángulos hay y entonces poder identificar esos ángulos en los bloques. Ordenar en forma creciente o decreciente. Aquí podrían ser diferentes formas, como la anterior, que era en relación a los números de lados, podría entrar dentro de esta actividad, o de acuerdo a los tamaños también pequeño o grande, o incluso por grosores.
ordenar según la medida de los lados. También sería una actividad que ya pudiera realizarse pues con niños un poquito más grandes que ya tienen más noción de medida. Seguimos con el orden. Ordenar para armar conjuntos. Por lo general aquí le llamamos conjuntos a las colecciones o grupos. Entonces, pues se van a ir ordenando de diferentes maneras los conjuntos, de acuerdo a cómo se les esté indicando, ¿no? Ordenar según aparición anterior o posterior. Aquí depende de cómo se esté organizando el manejo. Si lo estamos, esta sería una actividad que tendría hasta que estar en conjunto con otra. Por ejemplo, si hemos ordenado de forma creciente, del más chiquito al más grande, o por los lados, del que no tiene lados al que sí tiene más lados, esta, la ordenar según aparición anterior-posterior, sería como que para reafirmar esta parte, ¿sí? ¿Cuál es el que está antes, cuál es el que está después, o cuál es el que debe de ir antes, cuál es el que debe de ir después, de acuerdo a esta consigna que se les ha dado? Ordenar según sobreposición, ordenar ordenar según el tipo de línea. Entonces tenemos algunas actividades que nos van a que van a ir enfocándose con relación a el orden que se le puede ir dando a que los bloques. Y como vemos aquí en esta imagen, pues están ordenados de acuerdo a ciertos patrones, ¿no? Algunos son, aquí por ejemplo tenemos triángulos grandes delgados, triángulos grandes gruesos, triángulos pequeños delgados, triángulos grandes, perdón, triángulos pequeños gruesos. Entonces, ese es el patrón. Y de acuerdo a ese patrón están organizados todos los demás, ¿sí? Por formas y por grosores, principalmente, y por tamaños. Entonces, aquí se identifica el patrón y bueno, pues se van organizando de la manera en que se está pidiendo. Entonces es muy importante pues tener claro el objetivo y que pues los niños vayan siguiendo ese objetivo, ¿no? Vamos a ver otra actividad. Más bien vamos a ver, seguimos con el orden. Aquí sería, por ejemplo, ordenar estos bloques. Tenemos una cuadrícula de 9 cuadrantes y aquí el niño va a tener que ordenar de acuerdo a lo que él considere, ¿sí? ¿Cómo debería de ser ese orden? Por lo regular, bueno, el orden debe de ser tanto por colores como por formas. Entonces puede elegir, no nos importa aquí mucho si lo hace en forma vertical o lo hace en forma horizontal. Lo importante es de que quede ordenado. Entonces, pues vamos a hacer un poquito esta actividad. La vamos a hacer con bloques pequeños para que sea visible. Entonces, un momentito para ir organizando el material. Ahorita no nos va a importar tampoco si son grandes o son pequeños, o más bien, sí nos importa que sean pequeños, pero no nos importa si son gruesos o delgados. Ahorita eso no va a ser muy importante. A ver. Ya está. Entonces, este es el material, ¿no?
tenemos 3 colores, rojo, amarillo y azul. Y los tenemos también en 3 tamaños, perdón, sí, nada más en un tamaño que es pequeño, pero los tenemos en tres figuras, que son círculos, cuadrados y triángulos. Aquí no estamos metiendo los rectángulos, por el momento no. Entonces el niño tiene que acomodarlo. Tenemos los cuadrantes, que bueno, aquí no aparecen, pero obviamente cuando el niño está trabajando sí van a aparecer los cuadrantes. Entonces, ¿cómo los va a acomodar? Pues, como mencioné, no va a ser muy importante si lo hace vertical o horizontal, lo puede hacer de la otra forma. Ahorita que quede ya, lo vamos a ir viendo. Pudiera tomar esta decisión de empezar a acomodar por formas, ¿no? Y entonces nos quedaría así. La idea es de que el material esté acomodado. Entonces, aquí está por formas, triángulos, cuadrados y círculos, pero en forma vertical está por colores, rojo, azul y amarillo. No importaría si lo hace al revés, que aquí fueran los colores y las formas del otro lado. O sea, eso no sería importante. La cosa es que más o menos quede el trabajo así. Entonces estamos viendo que el niño tendría que ir acomodando y esto seguiría siendo un orden. Estamos ordenando, sigue siendo la idea de que lo esté organizando, que lo esté acomodando como se le está pidiendo. Representar, la representación. Esto también es muy importante porque va a poder representar objetos de la vida cotidiana. Aquí va a ser una actividad pues muy sencilla en donde, bueno, y además de ser sencilla, va a poderse realizar diferentes ocasiones porque vamos a poder representar muchas cosas e irlo relacionando. Aquí ya entra la relación, que es una de las habilidades que van a poder ellos ir manejando, relacionándolo con objetos de la vida diaria, por decir, a veces con animales, por decir animales domésticos, animales del zoológico, animales salvajes, ¿sí? Entonces, pues aquí hay una actividad en donde le podemos pedir al niño que, pues platicamos, ¿no? Para empezar la actividad sobre la ciudad. Hablamos sobre la ciudad, sobre los zoológicos que hay en las ciudades y sobre el bosque. Podemos platicar acerca de esto y pedirle que se imagine a los animales que viven en la ciudad y que conviven con los humanos directamente. ¿Cuáles son estos? Pues los animales domésticos y que muchos de ellos los podemos llevar a los parques. ¿Qué animales serían? Bueno, pues ahí los niños nos van hablando de ello. ¿Qué animales hay en el zoológico? Que ellos conozcan. ¿Qué animales los podemos catalogar de salvajes y que viven en el bosque, por decir? ¿Cuáles son esos animales? Y entonces que ellos elijan uno de esos 3 lugares, ya sea un parque, ya sea un zoológico o un bosque, y que definan un animal que vive en cada uno de esos lugares y que lo hagan, lo representen con sus bloques. En este caso, pues en la imagen tenemos un perrito. Aquí en este tipo de trabajos sí podemos utilizar el bloque, el hexágono, ¿sí? Porque pues no estamos manejando directamente sus características. Ya cuando manejemos sus características, pues ya lo podemos incluir, pero sobre todo en primaria alta, sí ya no, ahí sí lo vamos a poder incluir pues casi siempre. Y bueno, aquí vemos entonces que ya se vieron las características
de estos animales y se creó un animal y ya podemos entonces hablar acerca de qué animal se creó, dónde vive, si los conocen, si los han visto y bueno, cómo lo hizo, cuántos bloques utilizó, cuáles son esos bloques, de qué colores son, cuáles son las características de esos bloques, pues sí, en color, tamaño, forma, grosor, ¿sí? Y bueno, esto sería una representación de este tipo de animales, pero se pueden representar muchas cosas, como por ejemplo personas, se pueden representar astros, planetas, por decir, niños o estrellas, niños que ya están más en primaria alta, pues pueden hacerlo. Representar cualquier cosa que en algún momento dado esté relacionada con algunos de los contenidos que estamos trabajando. Entonces también es importante el uso de estos materiales. Aquí, por ejemplo, vamos a manejar, tenemos una serie en donde se va a ir acomodando un bloque en cada uno de los circulitos y ese bloque va a tener una diferencia, ¿sí? Aquí estos son plantillas, esto le llamamos plantillas. Esta plantilla pues trae circulitos en donde va a colocar cada bloque. ¿Y qué sería con una diferencia? Bueno, pues de donde empecemos, que podríamos decir que empezamos desde aquí, desde este circulito, aquí se pone cualquier bloque que se quiera. Y ya en el siguiente se va estableciendo una diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la que el niño decida. Por ejemplo, aquí ponemos un bloque circular amarillo, grande y grueso. ¿Cuál sería una diferencia? Pues la que ellos quieran. Poner a lo mejor un bloque igual, pero cambiándole el color. Que ahora en vez de ser amarillo sea rojo. O sea, ir cambiando una diferencia por cada círculo. ¿Sí? Este es una plantilla, pero bueno, podemos hacer plantillas de diferentes tipos, con diferentes objetos para que los niños puedan hacer este tipo de trabajo. Entonces, pues, vemos que pues vamos avanzando en cuanto a que los niños vayan razonando sobre cuál sería la diferencia, una sola diferencia que estamos metiendo en cada una de esas partes. Viene otra habilidad que es contar. Ellos ya saben contar, pero aquí vamos a contar diferente. Vamos a contar ya con una actividad específica. Contar según formas, contar según colores. Esto también depende de el número de niños que sean y de alguna actividad relacionada que estemos nosotros haciendo. Por decir, en la anterior que hicimos del bosque, con el perrito, esa actividad nos puede derivar en esta, ¿sí? Porque incluso yo mencioné, a ver, que me digan, que nos cuenten cuántos bloques utilizaron en total, y que de esos bloques ahora me digan cuántos fueron rojos, cuántos fueron amarillos, cuántos fueron azules, y que nos vayan dando las características de los bloques, pero los vayan contando. Entonces son actividades relacionadas, como les dije, no hay estas habilidades no son únicas en cada actividad, sino que en una misma actividad pueden desarrollarse varias habilidades. Aquí sería contar según formas, según colores, contar según número de lados de los bloques que estuvieron empleando, contar según patrones, si ya hay un patrón establecido. Por ejemplo, acá en la imagen que tenemos, ya hay un patrón establecido, que sería círculos, cuadrados y triángulos. Contar agregando, contar en forma ascendente y descendente, contar cuando arman las figuras, ¿sí? Esto lo podemos ir relacionando también con la anterior, que fue la de crear el animalito, ¿no? Entonces así nosotros podemos ir avanzando en este sentido
y pues que le estamos dando una dinámica diferente al manejo de los bloques. Aquí podemos entonces contar, igual seguimos contando, pero ¿qué vamos a contar ahora? Una diferencia. Estos bloques tienen una diferencia. En cuanto a color, tenemos dos bloques, porque todos son rojos, bueno, la mayoría son rojos, pero hay dos, un azul y un amarillo. Entonces, en cuanto a color, la diferencia son dos bloques. En cuanto a forma, son tres bloques. ¿Sí? Porque tenemos cuadrados, triángulos. Los principales son los cuadrados. ¿Y cuáles son los diferentes en forma? Son de tres tipos, que son los rectángulos, los triángulos y los círculos. Y en cuanto a tamaño, tenemos solo un bloque, porque todos los bloques son grandes y solamente tenemos un pequeño, entonces solamente es uno. Y en grosor tenemos un bloque. ¿Cómo distinguimos aquí cuáles son gruesos y por qué decimos que solamente es un bloque? Porque todos los bloques gruesos siempre traen una sombrita, se le ve una sombrita gris. Entonces eso nos indica que son gruesos. En este caso solamente hay un delgado, que es este, porque no tiene la sombrita. Entonces aquí hay una diferencia en cada uno de ellos, pero en total son 7 los bloques que tienen una diferencia, ¿sí? Entonces igual seguimos contando. Entonces, como vemos, pues el material de bloques nos puede servir excelentemente para trabajar diferentes habilidades con los niños de tanto de primaria baja como de primaria alta. Esto es totalmente diferente a cómo se trabajan tradicionalmente los bloques en preescolar. Ahí le ponemos énfasis a las nociones prenuméricas y aquí ya va a ser desarrollar algunas otras habilidades y sobre todo la importancia de irlas también relacionando con otras asignaturas. Entonces, pues, vamos a tener nuevos cursos, son totalmente nuevos, muy diferentes de todos los anteriores de bloques que hemos tenido. Y la próxima semana vamos a tener ya uno de primaria baja, ¿sí? Y primaria alta en 2 semanas más o menos. Entonces, pues aquí en la página los tenemos ya nada más calendarizado el de primaria baja y posteriormente subimos la información del de primaria alta, ¿sí? Estoy buscando a ver cuándo es la fecha porque no recuerdo. Ahorita les digo. Y es importante, pues sobre todo que tenemos la manera de incluir otros materiales dentro de nuestro trabajo diario. Un momentito, ahorita sale, es que no lo tengo en la mano. Ah, sí, aquí está. Lunes 2 de octubre. Lunes 2 de octubre es el manejo de bloques lógicos en primaria baja a las 6 de la tarde. Y bueno, ya posteriormente subimos la fecha para primaria alta y va a tener otras variantes, por supuesto. Aquí llegamos a mencionar una o dos, pero bueno, ya más adelantito vamos poniendo el calendario y lo que va a consistir el de primaria alta. Y de hecho, incluso los bloques lógicos se pueden manejar hasta en secundaria. Pero bueno, eso todavía es más al futuro. Ahorita por lo pronto tenemos primaria, tanto baja como alta. ¿Por qué lo separamos? Porque las actividades vamos graduándolas. Entonces, dentro de primaria baja más o menos son semejantes y se complementan entre sí. Ya en primaria alta pues ya son de otro tipo. Entonces, por eso lo vamos a manejar por separado. Entonces, pues ya, de hecho ya anunciamos hace varios días el curso de bloques lógicos en primaria baja. Y pues quien tenga la curiosidad de saber los temarios, costos, todo eso, se puede dirigir conmigo. Con gusto le damos toda la información. Y algo muy importante es que ya también la información está en la página. Entonces ya por ahí ya la empezaron a ver. Y pues muchas gracias por estar aquí.
y esperemos que pues también puedan integrarse a alguno de estos cursos porque es algo muy diferente a como lo que se ha venido manejando tradicionalmente con relación a los bloques lógicos. Pues gracias por estar aquí y que tengan muy buenas tardes y nos vemos a la próxima.